Hola a todos, nuevamente aquí en esta ocasión para hacer un resumen de los 31 capítulos de las memorias de Charles Finney, uno de los principales hombres más usados por Dios para el segundo gran despertar, o segundo gran avivamiento, que comprende los años 1790 a 1840 en los Estados Unidos, lo cual tuvo un profundo impacto en la historia de esta nación y también del Reino Unido. ¿Por qué escuchar estas memorias? En el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sin duda alguna, Charles Finney fue un hombre usado por Dios de manera muy especial. Todo cristiano verdadero debe conocer mínimamente cuáles fueron los diferenciales que marcaron su vida y éxito ministerial. En sus memorias, él nos relata varios eventos y enseñanzas que le puedo asegurar les hará cambiar su manera de ver al cristianismo. En el capítulo 1 se registran detalles de cómo era el estado religioso en esa época. Aunque había predicación bíblica, existía un énfasis en el hipercalvinismo con respecto a la salvación de las almas, lo cual tendría un efecto muy particular en las personas. En esos tiempos, el autor fue conociendo cada vez más a Dios por medio de la lectura de la Biblia. En el capítulo 2 se destaca la clara decisión enfocada del autor en arreglar cuentas con Dios, y aunque tuvo luchas en su mente, se rindió en arrepentimiento y eventualmente Dios le salvó. Desde el principio de su nuevo nacimiento, Charles Finney fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 3 es muy llamativo cómo fue que inmediatamente dejó de lado su trabajo y carrera como abogado y empezó a predicar a sus contactos más cercanos y cualquiera con quien se encontraba en su camino. Una verdadera revolución había empezado en su mente, y lo que siguió a esto fue conversiones inminentes de prácticamente todos aquellos con quien Finney compartía el Evangelio. En el capítulo 4, Finney empieza a marcar su postura teológica de manera diferente al que su pastor y maestro intentaba fijar en él. No obstante, las evidencias de sus perspectivas eran evidentemente fructuosas, en contrapartida de los demás ministros y de su propio pastor. En el capítulo 5 cuenta cómo empezó a trabajar como misionero. Llama la atención su primer sustento. También es notorio cómo era muy atrevido y literalmente forzaba a las personas para entrar al reino de los cielos. En el capítulo 6, Finney cuenta un milagro respecto a leer la Biblia, que en lo personal me llamó mucho la atención, pues un misionero de nombre Félix, que es muy amigo mío, me contó años atrás un milagro totalmente idéntico. En el capítulo 7, el autor cuenta las oposiciones que tuvo con respecto a la manera en que predicaba. También explica convincentes argumentos del por qué lo hacía así. En el capítulo 8, se observa cómo Finney era flexible con respecto a algunas costumbres relacionadas al bautismo de los presbiterianos y los bautistas, pues su enfoque siempre fue la salvación de las almas, y a veces lo hacía llorando, bañado en lágrimas. En el capítulo 9 cuenta una situación con una hermosa dama en una iglesia. La manera en la que habló con ella nos deja en claro que este siervo era igual que los profetas bíblicos. Capítulo 10. Aquí podemos ver cómo el hermano Nash empezó a trabajar con Finney, acompañándolo, presidiendo las reuniones y orando por la salvación de las almas intensamente. También el autor de estas memorias menciona un conflicto relacionado sobre la forma de bautizar de los presbiterianos y los bautistas. Capítulo 11. En estos relatos me encanta ver cómo Dios se encargaba de las necesidades de su siervo. Por el camino se encuentra con su ex pastor y maestro, y éste le cuenta algo íntimo y espiritual muy interesante.
también explica algo muy importante sobre la oración y el nivel al que pudo llegar en su comunión con Dios. Capítulo 12. Las claras evidencias demostraban que estos avivamientos eran obra de Dios. Sin embargo, tristemente se nota que las peores resistencias que tuvieron venían de los mismos llamados cristianos, algunos de manera cuestionable y otros en su ignorancia. En este capítulo también encontrarán una explicación de la perspectiva de Finney respecto a la depravación y a la predestinación del hombre. Capítulo 13. Los que oyeron las historias de los avivamientos saben que una de las manifestaciones más generalizadas eran el quebrantamiento y arrepentimiento seguido de gran llanto. Es admirable ver cómo Charles Finney se esforzaba mucho para evitar que eso se salga del control, para evitar ser de mal testimonio. El interés espiritual era tan generalizado que a falta de lugar adecuado se reunían en comedores de hoteles y en la misma corte de justicia del pueblo. Capítulo 14. Es muy sorprendente ver cómo algunas personas que se opusieron o burlaron de los avivamientos caían muertos de manera inminente, y a la vez la misericordia de Dios en la salvación de otros similares. Aquí se menciona también una conversión masiva en una fábrica de telas de algodón. Capítulo 15. La manera de escribir con respecto a aquellos que evidentemente se opusieron al ministerio de Finney demuestra claramente qué clase de hombre él fue. También se observa la extrema actitud de humildad de algunos preciosos pastores. Capítulo 16. El autor dedica un largo texto explicando con detalles el proceder de dos personas muy influyentes de la época, actuando desmedidamente en contra de las labores de este evangelista. Sin embargo, sus nombres no son recordados hoy en día en comparación con el autor de estas memorias. Lo maravilloso de la justicia de Dios es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y nuestras obras serán probadas por el fuego. En el capítulo 17 es maravilloso ver el interés de las personas ricas que antes de morir se preocuparon e hicieron arreglos para que la obra de Dios siga adelante, y también mujeres piadosas que fueron claves para el avivamiento. En el capítulo 18 se menciona de un hermano pastor que también tenía una perspectiva diferente a la de Finney, pero que sin embargo para él eso fue secundario, pues era más importante la salvación de las almas que las controversias de interpretación bíblica. Otro detalle es que las oposiciones publicadas servían más bien para que las personas deseen escuchar a Finney. En el capítulo 19 escucharán relatos e historias que dudo no les quitarán lágrimas. En el capítulo 20 se cuenta sobre la conversión de un pastor y los detalles que siguen son cautivantes. También se narra detalles del proceder de un hombre muy rico que apoyaba la obra de Dios y que a pesar de su falta de tiempo era fiel en su devoción privada. Y se cuenta la historia de una joven que desde niña se acostumbró a robar y las evidencias de su arrepentimiento son maravillosas. En el capítulo 21, la silla ansiosa es nombrada en estos relatos, y no les cuento más detalles al respecto para dejarles a ustedes ansiosos. En estos recuentos es notorio cómo abogados, médicos, comerciantes y personas de la clase alta de la sociedad eran convertidos a gran escala. En el capítulo 22, para ese entonces Finney contaba con 39 años de edad y ya habían pasado 10 años desde que él empezó a trabajar como predicador itinerante. Tenía esposa e hijos, y para esa época, por el cansancio por haberse dedicado intensamente, se enfermó. En este y prácticamente todos los capítulos notarán que se menciona la palabra Sabbat. Quiero aclararles que por varios siglos y aún en estos tiempos los cristianos decían así por el domingo, o sea, el día del Señor. Para ello pueden leer el Catecismo Mayor de Westminster o leer la historia de los puritanos
presbiterianos, bautistas, entre otros. Capítulo 23. En estos tiempos empezó una peste de cólera, y muchas personas murieron. También en esta época, a Finney se le ordenó como pastor de una iglesia local, y construyeron un templo con capacidad para 2.400 personas. Lo que las personas malvadas hicieron en contra de esa construcción cuando estaba en proceso de finalización les va a sorprender. Capítulo 24. En estos tiempos se empezó la construcción del colegio Oberlin, con objetivo de preparar siervos para el ministerio. Sin embargo, recibieron oposición del Estado y del pueblo, y para completar ocurrió un colapso económico a nivel país. En el capítulo 25 se describe uno de los diferenciales del colegio Oberlin, lo cual fue que recibieron alumnos sin hacer distinción de color de piel. Les recuerdo, estimados oyentes, que para esa época aún no fue abolida la esclavitud en ese país. Hubo oposición de algunos estudiantes y la solución para esta situación fue salomónica. También se cuentan varias situaciones muy pintorescas que nos muestran claramente que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Un detalle muy llamativo es que Finney cuenta que tuvo varias conversaciones con el famoso profeta José Smith, de los mormones. También menciona que asistió a las conferencias de William Miller, sí, el profeta de los adventistas del séptimo día, y luego lo llamó para conversar. Finney dejó registrado algunos detalles de esas conversaciones. En el capítulo 26, por estos tiempos, una multitud de profesionales del derecho y médicos se convirtieron a Cristo. También se menciona un caso muy peculiar sobre un sacerdote católico romano, y se cuenta el efecto del hipercalvinismo imperante en las iglesias de esos tiempos. Capítulo 27. Por esas fechas ocurrió una gran preocupación por las malas interpretaciones que insistían que Cristo volvería en esos años. También surgieron autoproclamados profetas. Mientras tanto, Finney hablaba sobre su experiencia con el Espíritu Santo, la enfermedad de su esposa y cuestionamientos personales. A mi percepción, el 27 es uno de los mejores capítulos de estas memorias. Escuchen y cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Capítulo 28. Aquí él menciona los detalles concernientes a la enfermedad de su esposa y su posterior fallecimiento. También un hecho muy significativo de conflicto en una iglesia local deja una enseñanza muy clara. En el capítulo 29, ya un año después del fallecimiento de su esposa, Finney viajó a Inglaterra, pues era muy solicitado gracias que algunos de sus libros tuvieron mucho éxito allí. También en estos relatos encontrarán cómo invirtieron sus riquezas algunos hombres acaudalados, ejemplos admirables y dignos de imitar. En el capítulo 30, Finney cuenta que estuvo 9 meses en Inglaterra y en Londres predicó varias veces en el tabernáculo construido aproximadamente 108 años atrás de esa época para George Whitefield, un edificio con capacidad para 3.000 personas, y el resultado de su predicación hizo que las personas formaran filas sin fin, esperando entrar a las reuniones preocupadas por su destino eterno. En el capítulo 31, aproximadamente 12 a 13 años después de haber dejado la iglesia donde fue pastor, Finney volvió como invitado a ese gran tabernáculo. La situación de ese lugar y las costumbres se habían desvirtuado para otros propósitos. También es notorio cómo personas comunes y corrientes recibieron llamados específicos y se enfocaron en eso y almas eran convertidas al Señor. Hay muchos más detalles que me gustaría haberles comentado para animarles a escuchar los audios. Sin embargo, así concluyo este extenso resumen con el objetivo de que pudiera provocar en ustedes un deseo de conocer la manera en la que Dios obró en esos avivamientos. Y por medio de estas memorias convertidas en audio, sin duda alguna les puedo garantizar
que servirán para despertar en cada uno de ustedes un quebranto espiritual, más deseo por Dios y cuestionamientos de todo tipo. No obstante, no cabe duda que sí existió un segundo gran despertar, y que estas historias son reales, y que Finney fue usado por Dios. Todos estos hombres que ya están en la presencia de nuestro Señor, a quienes conocerán en estos audios, también se añadieron a esa gran nube de testigos mencionados en Hebreos 12. Nos cabe a nosotros comprender y recordar que el Dios de ellos es igualmente nuestro Dios, y Él no cambia. Los animo a que escuchen todos los capítulos, reflexionemos, oremos y respondamos al llamado personal que el Señor nos hace a cada uno para ser usados para su gloria. Disfruten de los audios y dejen sus comentarios. Que Dios le bendiga. Las memorias de Charles Finney. Estos 31 capítulos de las memorias de Charles Finney han sido tomados de The Gospel Truth. Traducido al español por Marcela Allen. Capítulo 1. Su nacimiento y primeros estudios. Le ha placido a Dios conectar, en cierta manera, mi nombre y mis obras a un extenso movimiento de la Iglesia de Cristo. Un movimiento que algunos consideran una nueva era en el avance de la Iglesia. Esto ha sido especialmente cierto en lo que respecta a los avivamientos de la religión. En gran medida, en este movimiento se ha involucrado el desarrollo de modificadas perspectivas de la doctrina cristiana, que hasta entonces no eran comunes y que se produjeron debido a ciertos cambios en los medios de impulsar la obra de evangelización. Fue muy natural que prevaleciera la malinterpretación de esas modificaciones de las perspectivas doctrinales y de las medidas utilizadas, y que en consecuencia, aún hombres buenos pusieran en tela de juicio la sabiduría de dichas medidas y la solidez de esas posturas teológicas, y que hombres impíos se irritaran oponiéndose vigorosamente por un tiempo a ese gran movimiento. Me he referido a la conexión de mi nombre con estos movimientos, pero solo como el de uno más de los muchos ministros de Cristo, y de otros hombres y mujeres que han sido prominentes en su difusión. Estoy consciente de que cierta porción de la Iglesia me considera un innovador, no obstante, esto es con respecto a la doctrina y a los medios usados, y que hay quienes me han visto como alguien importante, especialmente por haber atacado algunas de las antiguas formas de pensamiento y expresión teológica, por declarar las doctrinas del Evangelio, en muchos aspectos, en un lenguaje nuevo, y por introducir otras formas de pensamiento. Por varios años amigos de estos avivamientos, a los que mi nombre y obra se han vinculado, me han importunado de forma particular para que escriba la historia de estos sucesos. En vista de que ha prevalecido tanta incomprensión con respecto a ellos, se piensa que la veracidad de la historia exige que yo mismo declare las doctrinas que fueron predicadas en lo que concernió a mi persona, así como las medidas usadas y los resultados que produjo la predicación dichas doctrinas y el uso de tales medidas como fueron manifestados a mí y a otros por muchos años. Mi mente parece abstenerse instintivamente a decir mucho de mí mismo, como es mi obligación hacerlo si voy a hablar con honestidad de dichos avivamientos y de mi relación con ellos. Fue por esta razón que me rehusé, hasta este momento, a emprender la tarea. En los últimos tiempos los custodios de la Universidad de Oberlin me han presentado este asunto, urgiéndome a realizar esta obra. Ellos, junto a muchos otros amigos en este país y en Inglaterra han insistido que, por la causa de Cristo, debe existir en la Iglesia un entendimiento mejor al que se ha sostenido con respecto a los avivamientos ocurridos en el centro de Nueva York y en otros lugares a partir del año 1821, durante varias décadas, pues han sido grandemente malentendidos y han recibido mucha oposición. Debo decir que abordo la tarea con reserva por varias razones. En primer lugar, no he guardado un diario, por lo que consecuentemente tendré que confiar en mi memoria. Es cierto que mi memoria es por naturaleza tenaz, y que los eventos de los avivamientos de la religión de los que he sido testigo han dejado una impresión profunda en mi mente, y que por lo tanto recuerdo con claridad muchos de ellos, muchos más de los que el tiempo me permite compartir en esta escritura. Todo el que ha sido testigo de poderosos avivamientos de la religión es consciente de la gran cantidad de conversiones y de la profunda convicción que tienen lugar a diario, del gran interés que se produce en las gentes alrededor de aquellos que los experimentan.
cuando estas personas y hechos llegan a conocerse, suelen producirse efectos emocionantes, que son con frecuencia tan numerosos que si tan solo los sucesos más prominentes de un solo avivamiento extendido, en una determinada comunidad, quisieran ser narrados, serían detallados en un amplio volumen. En absoluto pretendo seguir este curso en lo que estoy a punto de escribir. Me limitaré a esbozar un esquema, sobre el cual pueda reposar una idea lo suficientemente clara del tipo de estos avivamientos, y solo relataré unos cuantos eventos particulares de conversión ocurridos en diferentes lugares. Si no lo hiciera de esta manera, mi narración ocuparía demasiados volúmenes, por lo tanto, propongo, de ser posible, el condensar lo que debo decir en este único volumen de tamaño moderado. Por mucho que puedan resultar interesantes los casos particulares de conversión en distintos lugares para aquellas personas próximas a sus protagonistas, el adentrarnos en los detalles de estas situaciones particulares puede resultar prolijo y aburrido para quienes se encuentran a la distancia. También debo esforzarme en dar cuenta de las doctrinas que se predicaron, y de las medidas que se usaron, haciendo una breve mención de estos hechos, pero sin embargo proporcionando suficiente información con respecto a ellos para que le sea posible a la Iglesia en lo sucesivo, al menos parcialmente, estimar el poder y la pureza de esas poderosas obras de Dios. Jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. Hay otra razón por la que he dudado escribir la narración de estos avivamientos. No con poca frecuencia me ha sorprendido encontrar que los recuerdos que guardo de hechos ocurridos hace varios años se diferencian de los recuentos de otras personas que gozaron de las mismas facilidades que yo para conocer el significado de aquellos sucesos. Por lo tanto, mis declaraciones son muy susceptibles a entrar en conflicto con los recuentos de otras personas que para ese tiempo debieron de haber entendido los sucesos como yo. Por supuesto debo narrar los hechos como los recuerdo. Una gran cantidad de estos eventos se refieren en general a mi persona predicando, como una ilustración de las verdades que le estaba presentando a la gente. Se me han recordado tantas veces estos hechos, y me he referido a ellos en todos los años de mi ministerio desde que tuvieron lugar, que me es imposible dudar de que los recuerde tal como ocurrieron. Si en algún modo puede equivocarse mi memoria en alguna de mis declaraciones, o si en algún modo mi relato difiere ampliamente del de aquellos otros presentes en estos avivamientos, confío en que la Iglesia tendrá por cierto que mis afirmaciones están en perfecto acuerdo con mi recuerdo actual de lo sucedido. Actualmente tengo 75 años y por supuesto puedo recordar mejor aquellas cosas sucedidas hace muchos años que aquellas que recientes. Con respecto a las doctrinas predicadas, en lo que a mí respecta, y a los medios usados para su promoción, no creo que pueda equivocarme. Para ofrecer un recuento inteligible de la porción a la que fui llamado a actuar en esas escenas, me es necesario ofrecer la breve historia de cómo llegué a adoptar las perspectivas doctrinales que por mucho tiempo he sostenido y predicado, y que se ha considerado implican, en cierta medida, un nuevo estamento en las doctrinas del Evangelio, las cuales también muchas personas han encontrado inaceptables. Por lo tanto, para que esta narrativa resulte inteligible me es menester empezar con un breve relato acerca de mi nacimiento, primera residencia y primeros estudios, mi conversión a Cristo, mis estudios de teología, y las circunstancias que condujeron a mi entrada en la obra del ministerio. El presente escrito no es una autobiografía, eso es necesario recordarlo. Tampoco entraré en detalles de mi vida personal que no sirvan para ofrecer un recuento inteligible de los hechos, como se me ha pedido, sino solo aquellos que tengan relación con este gran movimiento de la Iglesia, que en este país y en otros han impulsado la reforma. Nací en Warren, en el condado de Litchfield, Connecticut, en el año 1792. Cuando tenía 2 años mi padre se mudó al centro de Nueva York, en el condado de Oneida, que para el momento era en gran medida un lugar desierto. La gente del lugar no gozaba de privilegios religiosos. No se habían establecido escuelas dominicales y se disponía de muy pocos libros religiosos. Los nuevos colonos, que en su mayoría provenían de Nueva Inglaterra, casi inmediatamente establecieron escuelas comunes, pero entre ellos escaseaba la predicación inteligente del Evangelio. Disfruté los privilegios de la escuela común de verano y de invierno hasta que llegué a los 15 o a los 16 años, y progresé en mi aprendizaje hasta el punto de yo mismo estar en capacidad de enseñar en la escuela, como era la meta de las escuelas comunes según eran conducidas en aquel entonces. Mis padres no practicaban la religión, y creo que muy pocos de nuestros vecinos la profesaban. Muy rara vez escuché un sermón del Evangelio de persona alguna, a no ser que fuera de un ministro itinerante, o de algún incipiente predicador ignorante que de vez en cuando podían encontrarse por esas tierras.
Recuerdo muy bien que la ignorancia de aquellos predicadores que escuché, cuando llegaba a escuchar a alguno, era tan grande que la gente del pueblo volvía de las reuniones para pasar largo rato en risa incontenible, en vista de los extraños errores y los grandes absurdos que habían escuchado. En el barrio en donde se encontraba la residencia de mi padre habíamos levantado una casa de reunión y establecido un ministro y había empezado yo a asistir a dicho ministerio cuando mi padre se vio obligado a reubicarse nuevamente, esta vez a otro sitio desierto a las faldas de la ribera sur del lago Ontario, un poco al sur de la bahía de Saque. Otra vez allí viví por varios años teniendo tan pocos privilegios religiosos como en el condado de Unaide. Prácticamente la única predicación que llegué a escuchar fue la de un anciano de apellido Asgood. Un hombre de notorio celo religioso, pero con muy poca educación. Su ignorancia del lenguaje era tan grande como para desviar la atención de las gentes de su pensamiento a la cómica forma en la que los expresaba. Por ejemplo, en lugar de decir, yo soy, decía, yo eres, y en el uso de los pronombres tú, o ti, etc., podía mezclarlos en formas tan extrañas e incongruentes, que era casi imposible el no reírse, ya que estuviese predicando u orando. Está de más decir que no recibí instrucción religiosa alguna de tales enseñanzas. Cerca de los 20 años regresé a Connecticut, y de allí me trasladé a Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y me involucré en la enseñanza. Enseñé y estudié lo mejor que pude, y regresé en 2 ocasiones a Nueva Inglaterra en donde asistí a la escuela superior por una temporada. Mientras asistía a la escuela superior meditaba en la posibilidad de ingresar a la Universidad de Yale. Mi preceptor se había graduado en Yale, pero me había recomendado no ir a dicha universidad. Me dijo que sería una pérdida de tiempo, pues creía que al ritmo en el que estaba progresando, podía con facilidad terminar todo el currículum de estudio seguido en Yale en tan solo 2 años, lo que en la universidad me tomaría 4. Me presentó tales consideraciones en ese aspecto, que como resultado no seguí mis estudios académicos más allá en ese momento. Sin embargo, más adelante, adquirí conocimientos del latín, el griego y el hebreo. Pero nunca fui un erudito clásico ni alcancé tal conocimiento de las lenguas muertas como para pretenderme capaz de criticar de manera independiente nuestra traducción de la Biblia al inglés. Pocas veces me he atrevido a intentar realizar estas críticas cuando no he tenido el apoyo de las autoridades más respetables en el tema. Mi último maestro deseaba que me uniese a él en la conducción de una academia en alguno de los estados del sur. Me sentía inclinado a aceptar su propuesta, con la intención de continuar y completar mis estudios bajo su instrucción en los intervalos del trabajo. Sin embargo, cuando le informé a mis padres, a quienes no había visto por 4 años, mi idea de mudarme al sur, ambos estuvieron en desacuerdo, y me insistieron en regresar con ellos al hogar, en el condado de Jefferson en Nueva York. Después de hacerles una visita decidí ingresar al despacho de abogados de Adams en ese condado como estudiante. Hasta este punto nunca había disfrutado lo que podrían llamarse privilegios religiosos. Nunca había vivido en una comunidad de oración, con excepción de aquellos periodos en los que asistía a la escuela superior en Nueva Inglaterra, y ciertamente la religión del lugar no estaba calculada para capturar mi atención. La predicación del lugar de mi escuela superior estaba a cargo de un clérigo de edad avanzada, un hombre excelente y muy amado y venerado por su congregación, pero cuya manera de leer sus sermones no dejaba impresión alguna en mi mente. Tenía una forma monótona y aburrida de leer las notas que probablemente tenía escritas hace ya muchos años. Para dar cierta idea de su prédica, me permito decir que los manuscritos de sus sermones eran tan largos que bien podían caber en una Biblia 12. Yo, sentado en la galería, podía observar cómo el pastor colocaba sus manuscritos justo en medio de su Biblia, e insertaba los 4 dedos de cada mano en los lugares en donde encontraría los pasajes de la Escritura que debía citar en su sermón. Esto hacía que le fuera necesario sostener su Biblia con ambas manos, impidiéndole cualquier gesticulación con ellas. A medida que continuaba con su prédica leía los pasajes de la Escritura en donde había incrustado los dedos y así liberaba sus dedos uno por uno hasta que ambas manos quedaban sueltas. Yo había observado que cuando todos sus dedos estaban liberados ya casi concluía su sermón. Su lectura era sin pasión y monótona y aunque la gente la seguía con cuidado y reverencia, debo confesar que, para mí, no se parecía a una predicación, o por decirlo menos, no se parecía a lo que yo pensaba que una predicación debía de ser. Cuando nos retirábamos de la reunión solía escuchar a la gente hablar bien de sus sermones, y con frecuencia los oía preguntarse si quizá había hecho alusión en su lectura a lo que estaba sucediendo en el momento. Parecía que siempre era motivo de curiosidad lo que el pastor deseaba lograr con su prédica y si en ella había algo más que una discusión seca de doctrina.
y esta predicación era a mis ojos la mejor que hubiera escuchado en cualquier lugar. Sin embargo, cualquiera puede juzgar si tal predicación estaba calculada para instruir o despertar el interés de un joven que no sabía nada de religión ni tenía interés en ella. Cuando me encontraba enseñando en una escuela en Nueva Jersey, la predicación que se daba en el vecindario era, casi totalmente, en alemán. Es probable que en los cerca de 3 años que permanecí en Nueva Jersey no llegara a escuchar ni media docena de sermones en inglés. Con todo esto, cuando llegué a Adams a estudiar leyes, era yo tan ignorante de la religión como cualquier pagano. Yo había sido criado en los bosques. Le había prestado poca atención al Sabbat y no tenía un conocimiento definido de ninguna verdad religiosa. Fue en Adams cuando por primera vez asistí a la predicación de un ministro educado del Evangelio consistentemente por cierto tiempo. El reverendo George W. Gale, originario de Princeton en Nueva Jersey, se convirtió poco después de mi llegada a Adams en el pastor de la iglesia presbiteriana del lugar. Su predicación tenía el tipo de la vieja escuela, es decir, puramente calvinista. Cada vez que presentaba las doctrinas tal como él las entendía, predicaba lo que hoy se conoce como hipercalvinismo, algo que sin embargo, no hacía con mucha frecuencia. Por supuesto, al reverendo Gale se lo consideraba en extremo ortodoxo, pero no me fue posible obtener mayor instrucción de su predicación. Como yo mismo le dije en varias ocasiones, me daba la impresión de que empezaba su predicación realmente a la mitad de su discurso y que asumía muchas cosas, que para mi mente, necesitaban ser comprobadas. Parecía que Gale daba por hecho que sus oyentes eran teólogos, y por lo tanto que podía servirse de todas las grandes doctrinas fundamentales del Evangelio. Por mi parte debo decir que más que edificado, su predicación me dejaba perplejo. A pesar de esto atendía sus sermones consistentemente y conversé con él con frecuencia acerca de su enseñanza para tratar de comprender lo que realmente quería decir. Hasta este punto nunca había vivido en un lugar en donde pudiera asistir constantemente a reuniones de oración. Cerca de nuestra oficina había una iglesia que realizaba reuniones de oración una vez por semana. Asistía a estas reuniones con frecuencia y durante meses, siempre que quedara excusado de mis labores a esa hora para escuchar las oraciones de los fieles. En mis estudios de derecho elemental encontré que los antiguos autores citaban con frecuencia las escrituras y que se referían especialmente a los institutos mosaicos como la autoridad para muchos de los grandes principios de la ley común. Esto encendió mi curiosidad a tal punto que adquirí una Biblia. Mi primera Biblia. Cada vez que encontraba una referencia de la Biblia en los textos de derecho, consultaba el pasaje en las Escrituras para observar su conexión. Esto me llevó a adquirir un renovado interés en la Biblia, y empecé a leerla y a meditar en ella como nunca antes en mi vida. Con todo esto, no entendía una gran parte de lo que leía. El señor Gale solía pasar con frecuencia por nuestra oficina y se dejaba ver ansioso de saber qué impresiones habían dejado sus sermones en mi mente. Yo conversaba con él con mucha libertad, y ahora puedo ver que en ocasiones critiqué sus sermones sin ninguna misericordia. Todas las objeciones que aparecieron en mi mente, las levanté delante del predicador. Al conversar con él y hacerle preguntas, me parecía que su mente estaba mistificada y que no podía definir, ni para él mismo, lo que quería decir con todos los términos importantes que usaba. De hecho, me parecía imposible asociar significado alguno a muchos de los términos que usaba con gran formalidad y frecuencia. ¿A qué se refería con arrepentimiento? ¿Era este un mero sentimiento de pesar por el pecado? ¿Era en conjunto un estado pasivo de la mente o implicaba un elemento de la voluntad? Si el arrepentimiento era un cambio de mente, ¿respecto a qué era este cambio? ¿A qué se refería con el término regeneración? ¿Qué significa ese lenguaje cuando se refiere a una transformación espiritual? ¿A qué se refería con fe? ¿Era la fe un mero estado intelectual? ¿Era simplemente una convicción, o una persuasión de que lo dicho en la Biblia era cierto? ¿A qué se refería con santificación? ¿Implicaba la santificación algún cambio físico en el sujeto o alguna influencia física por parte de Dios? Yo no podía dar respuesta a estos interrogantes, y tampoco me parecía que él mismo supiera en qué sentido hacía uso de esos términos o de palabras semejantes. Tuvimos grandes y muchas conversaciones interesantes, pero que más bien estimulaban mi mente a continuar indagando y no llegaban a satisfacerla en cuanto a la verdad. Sin embargo, a medida que leía mi Biblia, asistía a las reuniones de oración, escuchaba la prédica del señor Gale y conversaba con él, con otros ancianos de la iglesia y de vez en cuando con otras personas acerca del tema de la fe. Empecé a sentirme muy inquieto. Bastó aplicar un poco de pensamiento para llegar a entender que de ninguna manera mi mente se encontraba en un estado que me permitiera llegar al cielo en caso de morir en esa condición.
Me parecía que algo de infinita importancia yacía en la religión, y pronto llegué a entender que, si el alma era inmortal, me era necesario experimentar un gran cambio en el estado interior de mi mente que me permitiera estar preparado para la felicidad en el cielo. Sin embargo, aún mi mente no había adoptado una postura en cuanto a la veracidad o a la falsedad del Evangelio y de la religión cristiana. De cualquier modo, el interrogante dentro de mí era demasiado importante como para permitirme descansar en medio de la incertidumbre del tema. Me llamaba particularmente la atención que las oraciones que escuchaba en sus reuniones de oración todas las semanas, hasta lo que yo podía ver, permanecían sin respuesta. De hecho, podía interpretar por sus continuas oraciones y por las observaciones que hacían en sus reuniones, que ellos mismos no consideraban sus oraciones como contestadas. En la lectura de mi Biblia había descubierto lo que Cristo decía acerca de la oración y de las respuestas a la oración. Él dijo: Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También leí que Cristo afirma que Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a aquellos que se lo piden que los padres terrenales lo están de dar buenas dádivas a sus hijos. Continuamente los escuchaba orar por el derramamiento del Espíritu Santo, como a menudo los escuchaba confesar sus debilidades y el no haber recibido lo que pedían. Se exhortaban unos a otros a despertar e involucrarse, y a orar fervientemente por un avivamiento de la religión, afirmando que, si cumplían con su deber, orando por el derramamiento del Espíritu y mantenían su compromiso, el Espíritu de Dios se derramaría, se produciría el avivamiento de la religión y los impenitentes como yo serían convertidos. Sin embargo, en sus oraciones y conferencias continuamente confesaban que no habían logrado progresos sustanciales ni en sus oraciones ni en sus esfuerzos, ni en la obtención de un avivamiento de la religión. La inconsistencia de sus declaraciones, el hecho de que oraran tanto y sin respuesta, fue una triste piedra de tropiezo para mí. No sabía qué hacer con eso. En mi mente se levantaba la pregunta de si estas personas quizá no eran verdaderamente cristianas, y por lo tanto no tenían acceso a Dios, o si más bien yo había mal entendido las promesas y las enseñanzas de la Biblia en ese aspecto, o si tal vez debía concluir que la Biblia no era cierta. En todo esto había algo inexplicable para mí, algo que en cierto momento estuvo a punto de llevarme a un estado de escepticismo. A mi modo de ver, las enseñanzas de la Biblia no estaban en armonía con los hechos que presenciaba con mis ojos. En cierta ocasión, cuando estaba en una de sus reuniones de oración, se me preguntó si deseaba que oraran por mí. Les respondí que no, pues no podía ver que Dios respondiera a sus oraciones. Dije: supongo que necesito que se ore por mí, pues soy un pecador, pero no veo cómo podría beneficiarme el que ustedes orasen por mí, pues ustedes están pidiendo continuamente, mas no reciben. Ustedes han estado orando por un avivamiento de la religión desde que llegue a Adams, sin embargo, aún no lo tienen. Han estado orando para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, pero continúan quejándose de sus flaquezas. Recuerdo que una vez hice uso de esta expresión. Desde que estoy presente en sus reuniones han orado suficiente como para eliminar toda la maldad de Adams, si es que realmente hay virtud en sus oraciones. Pero aquí siguen, orando todavía y quejándose aún. Fui ferviente en lo que dije y estaba bastante irritado, creo que, por consecuencia de haber sido confrontado continuamente con las verdades religiosas, lo cual era algo totalmente nuevo para mí. Sin embargo, en mi lectura posterior de la Biblia me asombró ver que la razón por la cual sus oraciones no eran contestadas era porque no estaban cumpliendo con las condiciones reveladas en base a las cuales Dios había prometido dar respuesta a la oración. Ellos no estaban orando con fe, es decir, no estaban orando con la expectativa de que Dios les diera aquello por lo que oraban. Vi que había muchas condiciones reveladas en la Biblia, en base a las cuales la oración podía ser respondida, que ellos estaban pasando por alto este pensamiento. Sin embargo, permaneció por algún tiempo en mi mente en forma de interrogantes confusos y no como algo definido que pudiera declarar con palabras. De cualquier modo, este descubrimiento alivió mi mente con respecto a la veracidad del Evangelio, y después de luchar en este modo por cerca de 2 o 3 años, me convencí de que pese a cualquier mistificación que existiera en mi mente, en la de mi pastor o en la de la iglesia, la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios. Una vez convencido de esto, fui confrontado con otra pregunta: ¿aceptaría a Cristo, como lo requería el Evangelio, o seguiría mi vida el curso del mundo? Ahora puedo ver que mi mente había sido tan impresionada por el Espíritu Santo en ese periodo, que me hubiera sido imposible dejar esa pregunta sin respuesta, y tampoco podría permanecer dubitante entre los dos cursos que le habían sido presentados a mi vida.
Fin del capítulo 1.